Amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa de Dios habla hoy. Y les habla el pastor Roberto Miranda, como siempre, agradecido del Señor de ser parte de sus vidas y poder compartir estas enseñanzas con ustedes. Hemos estado involucrados en una larga exposición acerca de los dones y el bautismo del Espíritu Santo, la vida llena y la vida capacitada y dotada por la unción y el ministerio del Espíritu Santo. Hemos dicho que la vida cristiana, para ser verdaderamente efectiva, necesita esta unción del Espíritu, que se obtiene por medio de lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. En los estudios pasados hemos mirado las enseñanzas fundamentadas en el Antiguo Testamento y hemos visto que a través de toda la historia del pueblo de Dios, Dios siempre se ha movido por medio de la impartición de su poder sobre individuos escogidos para llevar a cabo su obra. En el Antiguo Testamento, estas personas eran reyes y profetas que Dios escogía específicamente para una labor. Eran jueces también, como en el caso de Gedeón y Sansón y otros, que Dios escogía, dotaba con su poder selectivamente para llevar a cabo una tarea heroica y sobrehumana. En la nueva administración de la iglesia, sin embargo, lo que vemos es que Dios hace disponibles sus dones y la unción de su Espíritu, no solamente a esos profetas, esos jueces, esos reyes, sino a todo creyente. Y lo que nos dice la Escritura es que entonces la unción de Dios es para todo aquel que cree, como dice el apóstol Pablo precisamente en su el apóstol Pedro, siempre confundo uno y otro, el apóstol Pedro en su primer sermón en el día de Pentecostés, donde él dice en el versículo 39 del capítulo 2 del libro de los Hechos, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y esa promesa de la cual habla el apóstol Pedro es precisamente la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en su poder, en su manifestación de poder, está disponible para todo aquel que cree, todo creyente. Y eso tenemos que recordarlo. El deseo, el propósito de Dios es que todo creyente, al recibir a Cristo como su Señor y Salvador, reciba también la impartición del poder del Espíritu Santo para ser un siervo, una sierva, un instrumento útil al Señor en llevar a cabo la gran comisión y llevar a cabo las asignaciones que el Espíritu de Dios quiera darle a ese creyente. Entonces tenemos que entender esto. Muchos creyentes sufren y viven una vida débil e inefectiva porque les falta esa experiencia, esa impartición, ese poder del Espíritu Santo. Y muchas iglesias no enseñan a los creyentes cómo entrar en esa bendición de la vida llena del Espíritu Santo. No se dan momentos en que se les imparte la unción de Dios en sus vidas, en que se les entra en la experiencia pentecostal. Entonces estos creyentes muy fieles, muy amantes del Señor, pero no conocen lo que es el mover poderoso del Espíritu Santo en esa dimensión. Y recuerdo un pasaje, me viene a la mente ahora, en el capítulo 18, mejor dicho el 19 del libro de los Hechos, donde Pablo se encuentra con unos creyentes en Éfeso que no conocen de esa dimensión pentecostal de la vida llena del Espíritu Santo. Han conocido a Cristo como Señor y Salvador, pero no conocen, ni siquiera saben acerca del Espíritu Santo, punto. Entonces Pablo se encuentra con ellos, capítulo 19, Hechos, versículo 1 y 2. Dice, Pablo vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, es decir, esta gente ya creía en Cristo como Señor y Salvador. Hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Mire la pregunta del apóstol Pablo acá. Pablo está diciendo, yo sé que ustedes creyeron, pero no necesariamente quiere decir que ustedes recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso de recibisteis el Espíritu Santo? Cuando en el libro de los Hechos se habla de recibir el Espíritu Santo, es un término en código que quiere decir recibieron el bautismo
del Espíritu Santo. Entraron ustedes en esa dimensión pentecostal de la vida cristiana. Es posible uno haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero no estar bautizado en el Espíritu Santo. Y es posible tener el Espíritu Santo, yo creo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que entra en una persona cuando cree en Jesucristo como Señor y Salvador, pero no tener la experiencia pentecostal del bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Yo sé que eso puede resultar escandaloso para muchos, pero hay muchos creyentes que tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos, pero no tienen la experiencia pentecostal del bautismo del Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo les está preguntando a ellos. ¿Ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo cuando creyeron? Entonces, mire lo que ellos le contestan. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estos creyentes habían recibido una enseñanza básica de la vida cristiana, pero no habían sido discipulados, porque todavía no había métodos y sistemas de adoctrinar a los creyentes, sino que muchos creyentes simplemente pasaba a alguien por su pueblito o su aldea, les hablaba de Cristo como el Mesías, aceptaban que Jesucristo era el Mesías y después esas personas seguían caminando y simplemente tenían un entendimiento muy rudimentario de la vida cristiana. Entonces Pablo se encuentra a algunos de estos creyentes y quiere como entrarlos a un nivel mayor. Se da cuenta quizás por la forma en que actúan que no han tenido esa impartición más poderosa del bautismo del Espíritu Santo. Y ellos le dicen, mira, Pablo, nosotros ni siquiera sabíamos que hay tal cosa como el Espíritu Santo. Solamente sabíamos que Jesús es el Mesías y eso es todo. Entonces Pablo les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? El bautismo en agua. Juan dijo, yo bautizo en agua, pero viene uno que bautiza en fuego y Espíritu Santo. Entonces ellos solamente habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento de agua, pero no en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. Él está aclarando, hay un bautismo en agua, hay una experiencia de arrepentimiento de pecados, eso es muy bueno, pero eso no es todo lo que le está diciendo. Estamos en 19 Hechos, versículos 5 y 6. En el versículo 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, porque una de las formas de recibir el bautismo del Espíritu Santo es por medio de la impartición de manos de alguien que tiene ese poder y esa experiencia del Espíritu Santo en su vida. Habiendo Pablo impuesto las manos sobre ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Cuando el apóstol Pablo les impone manos, son llenos del Espíritu Santo, son bautizados en el Espíritu Santo. Y en este caso hablan en lenguas, profetizan. ¿Qué quiere decir que profetizaban? Estaban hablando misterios, estaban adorando al Señor, estaban hablando bajo la unción y la inspiración del Espíritu Santo porque habían sido llenos del bautismo del Espíritu Santo. Entonces esa es la idea. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces sí, tenemos el Espíritu de Dios, somos salvos, nos hemos arrepentido, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero nos falta esa experiencia pentecostal y tenemos que buscarla y pedirle al Señor que nos llene. Por eso es tan importante esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo y por eso me he estado tomando tanto tiempo en analizarla con ustedes. Espero que podamos seguir más adelante examinando esta maravillosa doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Que el Señor les continúe bendiciendo.